Levítico capítulo 25. Este capítulo lo titulamos El Jubileo, Proclamación de Libertad. Y vamos a ver por qué razón lo titulamos de esta manera. Pues obviamente el capítulo ha desatado un montón de análisis, de propuestas, de hipótesis, etcétera. Muchas personas que han estado, sobre todo los estudiosos de la escatología, el tema de los fines de los tiempos, el reino venidero, todo este tema. Sobre todo hay gente que se adentra mucho en el aspecto temático de la escritura y se adentra en estos temas. Hay mucha información relacionada con el tema del jubileo. Y bueno, nosotros aquí vamos a analizar, de acuerdo al contexto, vamos a ver algunos puntos importantes, porque en este capítulo no solamente se menciona el tema del jubileo, también hay otros aspectos muy importantes que tienen relación. Así es que en este capítulo vamos a ver estos aspectos que guardan una estrecha relación entre las fiestas del Eterno y la tierra prometida de Israel. O sea, es decir, porque este capítulo contiene mandamientos que tuvieron el propósito de hacer que la tierra guardara reposo para el Señor. Por esa razón, este mandamiento cumpliría su propósito hasta que Israel llegara a la tierra prometida, no antes. Y bueno, el propósito de hacer que la tierra guardara reposo para el Señor, de la misma manera en que el maná sobreabundó cuando el Señor se lo dio a Israel como alimento, en el sexto día, ¿sí?, para recoger una provisión bastante que alcanzara para 2 días, para el sexto y para el séptimo día, porque el séptimo día no iban a salir a recoger maná. Así igualmente el pueblo recibiría la bendición del Señor en abundancia de cosechas en su momento, con todo el propósito de que permitieran ellos, el pueblo, que la tierra guardara reposo también. Así es de que ya te estás dando cuenta cómo es que de la misma manera en que tú y yo tenemos un día de reposo y que este día fue establecido por causa de nosotros, el Señor asimismo estableció un año de reposo para la tierra por causa de la sanidad de la tierra también. Lamentablemente, a través de la historia vemos que Israel fue castigado por el Padre a causa de no haber guardado estos mandamientos que le permitieran a la tierra un reposo y en consecuencia pues dar su fruto, un fruto abundante para el pueblo, y el Señor en su momento castigó a Israel por causa de no guardar este mandamiento. Así es que vamos a ver aquí en este capítulo las implicaciones que relacionan los mandamientos de este capítulo con las fiestas del Eterno y otras leyes que tienen que ver con la redención y la libertad. Como lo vimos en el análisis del capítulo 23 de este libro de Levítico, recordarán ustedes que el número 7 era el número utilizado para hablar de la plenitud, ¿de acuerdo? Tiene que ver con la plenitud, lo completo, lo perfecto. Y leímos en su momento acerca del séptimo día, la séptima semana, el séptimo mes, el séptimo año. Dios descansó en su momento en el séptimo día, después de la creación, porque completó la creación en 6 días. Así que el sábado fue, en el sábado fue hecha la unidad básica para medir el tiempo, ¿sí? Y entonces a partir del sábado, del día séptimo, que es el sábado, lo llamamos sábado, se fueron desarrollando unidades de medida del tiempo. Dice desde el versículo 1 de ahí de Levítico 25, por favor acompáñenme. Dice: el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, fíjate,
Aunque la redacción del texto nos indica que el mandamiento fue dado en el Sinaí, estos mandamientos no tendrían vigencia sino hasta el momento en que Israel entrara a la tierra de Canaán. ¿Ok? Así es de que hasta ese momento iban a guardar este mandamiento, porque tiene que ver precisamente con la tierra prometida. Dice versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. Aquí empieza el mandamiento. El Señor había establecido un día de reposo por causa del hombre, como les decía, y también había establecido ya un año de reposo por causa de la tierra. En ese sentido, la analogía relacionada con las consecuencias de no guardar el día de reposo en perjuicio del hombre, y al no haber cuidado del año de reposo en perjuicio también del hombre, el Señor determinó un castigo específico en su momento. Fíjate lo que el autor de la carta a los Hebreos advirtió acerca de este tema. Hebreos capítulo 4, verso 4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí viene el castigo, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena tierra no entraron por causa de desobediencia. En ese mismo sentido, la consecuencia de no haber dado reposo a la tierra, o sea, como una analogía, conforme lo mandó el Señor, fue terrible para el pueblo de Israel. Porque la forma en que Dios le daría reposo a la tierra fue mediante el exilio de Israel a Babilonia. Nada más y nada menos por 70 años. Terrible. Terrible. Fíjate lo que se escribió en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20. A partir del versículo 20, Segunda de Crónicas 36, a partir del verso 20, dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Es el momento en que llega Nabucodonosor y, bueno, se los lleva cautivos, como se los había estado profetizando y advirtiendo Jeremías, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. ¿Qué fue lo que dijo Jeremías? Dice ahí mismo, dice, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, hasta ese momento. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Todo el tiempo del asolamiento de Israel reposó la tierra. Fíjate lo que tuvo que haber hecho Dios con tal de darle reposo a la tierra, hasta que los 70 años fueron cumplidos. La pregunta es si el pueblo judío aprendió la lección. Lamentablemente no fue así. Hoy en día muchos judíos, como es su costumbre, el tema del dinero, los negocios, muy inteligentes, muy astutos para hacer negocios, pretendiendo ser más listos que el Creador, evaden el cumplimiento de la ley y en el séptimo año, lo que hacen es vender su tierra a un gentil. La venden. El gentil lo que hace, simple y sencillamente se pone a trabajar la tierra. ¿Qué va a saber de la ley del Señor? Y luego el judío vuelve a comprar la tierra al gentil en cuanto se acaba el año sabático, el año de reposo. Y así se justifican ellos diciendo que no era su tierra en el año del Shabbat de la tierra. Así es que la tierra sigue sin tener reposo por causa de la actitud que Dios ya castigó de forma tan dura. Lamentablemente no se aprendió la lección por parte del pueblo. Verso 3 dice, regresamos a Levítico 25, verso 3, dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos.
por 6 años. Pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. En el séptimo año no se podría hacer nada de esto. El año sabático, el año de reposo, estaba relacionado con la tierra. Tenían que sembrar sus campos y podar sus viñas durante 6 años. Pero en el séptimo año no sembrarían ni podarían. Dice el verso 5, lo que de suyo naciere de tu tierra segada, no lo segarás, fíjate. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo y a tu sierva y a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. Para eso te va a dar la tierra. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Fíjate qué bendición estaba advirtiendo el Señor. ¿Había algún problema en ello? No, ningún problema. ¿Cuál fue el problema? Que el hombre comenzó a pensar en el negocio. Porque aquí no se autoriza a vender. El mandamiento no le permitía al pueblo comercializar el producto de la tierra. Este cumplimiento de esos mandamientos relacionados con el reposo de la tierra representaban un testimonio impresionante de la dependencia que debería tener el pueblo para con Dios. Porque mientras el pueblo fue fiel al mandamiento de reposo de la tierra, al mismo tiempo Israel daba testimonio de que el Creador era el dueño de toda la tierra. Daba testimonio fiel, con hechos tangibles. Este pasaje muestra que las necesidades físicas de la gente pues estaban cubiertas durante el año de reposo de la tierra. Se dice que durante el tiempo en que Israel cumplía este mandamiento, la tierra era tan productiva que no era necesario sembrar cada año. En Israel el suelo producía lo suficiente para cumplir las necesidades del propietario, de sus sirvientes, de sus trabajadores, de los extranjeros. Imagínate, incluso el ganado podía sobrevivir y probablemente hasta engordar en terrenos sin que se estuviera llevando a cabo el cultivo. Dios se preocupó del cuidado del ser humano y de todos los animales de los israelitas y de los extranjeros, de los ricos, de los pobres durante el año del reposo de la tierra. El Señor siempre fue fiel. A todos se les proveyó lo suficiente para comer. Sin embargo, al cumplir este mandamiento, Israel, como les decía, tenía esta prohibición. Tenía impedido cosechar con motivos de comercio. ¿Por qué esto rompía el ciclo? Rompía el ciclo natural de la producción de la tierra. Dependían completamente de Dios. Eso era exactamente una dependencia absoluta del pueblo para con el Señor. La bendición era para cubrir las necesidades del pueblo. El Señor, a través de este importante mandamiento, estaba impidiendo que la tierra fuera objeto de monopolios, como hoy en día sucede en todas las naciones del mundo. Los poderosos son los que manejan todo esto y no hay descanso. No hay descanso ni para el hombre ni para la tierra. Impresionante. Lo que generaría que fue lo que sucedió con el paso del tiempo, conforme los monopolios se generaron en las naciones, se olvidaron de los necesitados, de los pobres, del pueblo. Dios estaba protegiendo a la tierra, pero al mismo tiempo estaba viendo por los pobres incluso de la nación de Israel. Y no solamente de Israel, de los extranjeros. Por otro lado, claramente podemos ver la divinidad de la ley de la cosecha, porque la provisión sobrenatural para el pueblo de Israel en el año séptimo era provista en el sexto, en el que había abundantes cosechas, para que no faltara nada, ningún alimento en todo el año, y al mismo tiempo, en el séptimo año, cumplía una función de misericordia en virtud de que el año séptimo se dejaba libre la tierra para que comieran los pobres y sin ningún costo.
No tenían que andar preocupados los pobres por conseguir dinero para comer. El campo les daba de comer, la tierra les daba de comer. Dios les estaba dando de comer. Lo que hoy en día, de una forma equivocada, en un contexto equivocado, las gentes que hoy en día dicen, la madre tierra te da de comer. No, no es cierto. O sea, lo entienden de forma equivocada, pero en la esencia, lo que deberían de tener consciente estas personas es que es el Señor el que está proveyendo de toda esta bendición a todo el mundo. Aún a pesar, el Señor es tan bueno que continúa bendiciendo al mundo a pesar de toda su ingratitud. Pero con esos mandamientos se le daría a la tierra la oportunidad de recuperar su vitalidad de forma natural y no forzada, hoy con tantos químicos, con tanta cosa que le dan al campo, pesticidas, están perjudicando los mantos acuíferos, están perjudicando tantas cosas que a final de cuentas, pues todo viene en perjuicio del hombre, de nosotros mismos. El agua que nos tomamos ya viene, quién sabe con cuántos químicos, a fin de cuentas, imagínate. Pues bueno, continuamos ahí en el verso 8. Dice, y contarás 7 semanas, fíjate aquí viene el tema, y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, justo, ¿cuándo crees? En Yom Kippur, en el día de la expiación, en el día del perdón. ¿Te estás dando cuenta la conexión que está haciendo Dios en este mandamiento con la redención que todos anhelamos? No solamente entonces tiene que ver con una redención, pérdida de perdón para el hombre, sino de toda la creación. La tierra sería redimida. Tendrá que ser redimida por el Señor. Dice el verso 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Subraya este verso 10 para que recuerde las palabras de Jesucristo cuando Él las anunció. Dice, y santificarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Año 50 será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Aquí se está hablando de muchas cosas, incluso de la libertad del hombre. Sorprendentemente, el llamado jubileo se declaraba justamente en el día de Yom Kippur. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y con sonido de trompeta. Con sonido de trompeta en el año 50. La palabra jubileo en el hebreo es la palabra yobel, que significa toque de cuerno, literalmente, un toque de cuerno, pero específicamente es una referencia a la señal de las trompetas de plata también, que se describe en el capítulo 10 del libro de Números. El jubileo era el año que culminaba en el ciclo de 7 periodos de 7 años, es decir, el jubileo era el año 50 y era un año sabático, un año de reposo. 7 por 7 igual a 49 y el siguiente año, el 50, sería el año de jubileo. Era una norma divina, una ley divina en la que se proclamaba libertad por toda la tierra por ser el año de reposo, de jubileo.
se proclamaba de manera especial la libertad en todo Israel, en el caso del año 50. Libertad para los israelitas que se habían vendido en esclavitud incluso. Entonces ya te estás dando cuenta que este mandamiento involucraba a los aspectos de endeudamiento por parte de los israelitas, las razones por las cuales finalmente quedaban como esclavos, como siervos de otros por causa de deudas, en fin. Era impresionante. Libertad para todas las herencias de tierra que habían sido vendidas, ¿sí? Por problemas de dinero, en ese momento retornaban a sus dueños originales. Imagínate qué importante mandamiento. O sea, esto fue una revolución tanto en la mente como en el espíritu de las personas. Las fiestas bíblicas tienen que ver con el tema de la siembra y la cosecha, ¿ok? Esencialmente. Y en Génesis capítulo 1 vemos que el Señor creó en 6 días y descansó el séptimo, ¿ok? Esos 7 días representan 7,000 años, ¿sí? Esos 7 días representan 7,000 años de historia. En ese sentido simbólico, hablando del mundo, el mundo trabajará entonces durante 6,000 años y después descansará por 1,000 años. Esto es el llamado milenio, ¿sí? Cuando Dios habitará con el hombre como parte del plan de restauración de todas las cosas. ¿Ok? Vamos haciendo conexión. Aquí, por ejemplo, hablando del tema de los 6,000 años, de todo lo que yo les comentaba en un principio, no vamos a hablar mucho del tema, porque es un tema que nos desviaría del contexto del capítulo. Solo como un paréntesis, en este momento les menciono, hay mucha información que ustedes pueden acceder en varios sitios serios y en un momento de documentación, de información, en donde ustedes pueden darse cuenta que hay son hipótesis en donde se maneja, estos 6,000 años están a punto de cumplirse. Por ejemplo, los primeros 2,000 años los relacionan desde Adán hasta Abraham. Desde Adán hasta el nacimiento, hasta Abraham, y específicamente en el nacimiento de Isaac. Los siguientes 2,000 años, que serían 4,000, los conectan con del nacimiento de Isaac hasta el nacimiento de Yeshua, o hasta el que el Señor fue entregado en la cruz. El año 33. Y en ese momento, a partir de ese momento, cuentan otros 2,000 años hasta próximamente cumplirse, que sería en 2033. ¿Sí? Les repito, estas son hipótesis que están considerando los escatologistas, las personas que normalmente se enfocan en el tema, en el tema del fin de los tiempos, etc. Y en ese sentido, como sería el jubileo de milenios, ¿sí? Sería a partir del 2033. ¿Qué implica esto? Pues implica, obviamente, el fin de los tiempos, el regreso del Señor, con todas las consecuencias de la persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tema. Es un tema, sí es un tema interesante, pero yo les sugiero que se vayan con cuidado, no se dejen ir en todo el tema, porque finalmente, les repito, aunque están ellos citando la escritura en algunos aspectos, no deja de ser una hipótesis,
yo tampoco tiene que ver con, ustedes tienen que desacreditar del todo las hipótesis. Finalmente son gente que se ha dedicado a esos temas, hay que respetar el tiempo que han invertido y el que lo compartan también es importante, pero hay mucho en relación a este tema, en ese sentido. El, pero le repito, aquí vamos a cerrar el paréntesis, no es el tema de hablar solamente de aspectos hipotéticos en relación al jubileo. Estamos citando la escritura y lo que representó el propósito divino, aquí se está estableciendo en la escritura, la redención. Y una de las cosas que podrías tú conectar con toda aquella información que tú vas a conseguir, pues es el tema de la redención. ¿Por qué? Porque lo conectan precisamente con el regreso del Mesías, con el regreso de Yeshua. Y en ese sentido, pues es un tema interesante. Así es de que, les decía, Dios quiere, como lo mencionábamos desde Éxodo, y en el tema de la fiesta de los tabernáculos, que precisamente implica el tiempo de gozo, ¿no? Un tiempo ya de gozo definitivo. Dios, ¿qué es lo que quiso desde un principio? Habitar con el hombre. Y eso es lo que significa realmente la fiesta de los tabernáculos. En esencia, la palabra tabernáculo, como lo analizamos en el estudio del capítulo 23, implica esta expresión que dijo Dios, y habitaré entre mi pueblo. Habitaré entre ellos. Es por eso que las 7 fiestas bíblicas descritas en Levítico 23 es importantísimo comprenderlas para poder entender las profecías. Si tú no entiendes las fiestas bíblicas en su contexto correcto, va a ser muy difícil que entiendas el propósito de todas las profecías. Entender las fiestas, las citas, las señales, porque las fiestas bíblicas son señales proféticas establecidas por Dios, representan la llave que abre la puerta de la profecía, la comprensión de la profecía. Y las fiestas bíblicas, pues son el calendario profético de Dios. Así es que un aspecto que no podemos pasar por alto es el acontecimiento por el que Yeshua, citando las palabras del profeta Isaías, habló del año agradable, como lo mencionábamos. De acuerdo al mandamiento, pregonarás libertad a los cautivos y pregonarás redención. Así es que Yeshua citó las palabras de Isaías porque Isaías habla de este tiempo, ¿sí?, como el año agradable al Señor, y el hecho de pregonar, como tocando el shofar, libertad a los cautivos. Acompáñenme ahora Lucas 4, por favor. Lucas 4, a partir del verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Yeshua, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué dice? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es el jubileo. Por esa razón, los escatologistas están muy enfocados en el tema, porque por las palabras de Yeshua. Lo que Yeshua está anunciando, y tú y yo lo sabemos, porque ya estudiamos el Evangelio de Lucas, ¿qué está anunciando aquí? El tiempo de la redención. Pero es un tiempo de redención que comenzó justo a partir de su venida. Justo a partir de su venida. Por esa razón, dijo Yeshua, si queréis recibir el espíritu de Elías, puedes hacerlo.
Pero aquellos no lo hicieron, por eso lo mataron. Pero el espíritu de Elías ya vino. Vino en Juan el Bautista. Y en verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros, delante de vosotros. Impresionante. ¿Cuál escritura se cumplió? Pregonar libertad a los cautivos. La predicación del año agradable al Señor. Así es que si quieres conectar el año del jubileo, el tiempo del jubileo, tienes que conectarlo con las palabras del Mesías. Así es que la alegoría de lo que implica el año del jubileo, Yeshua vino a cumplir este propósito también. Dice el verso 14 de Levítico 25, regresamos a Levítico 25, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuando menor fuere el número, disminuirás el precio. Porque según el número de los... y cuando menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá a él. Dice el verso 17: y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponerlos por obra. Y habitaréis en la tierra seguros. Fíjate la promesa que está dando el Señor. Y van a habitar seguros en la tierra. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis: ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Fíjate, hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad. Aquí hay este mandamiento importantísimo, porque con este mandamiento el Señor te está diciendo quién es el dueño definitivo, el dueño final de la tierra. Dice el verso 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Te estás dando cuenta cómo le habla a su pueblo? Le dice: ustedes son extranjeros para conmigo. La tierra es mía. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Es impresionante. Dios ratifica con toda autoridad que la tierra es de Él. Y por lo tanto, pues los israelitas son extranjeros en la tierra para con el Señor. Aquí está la clave de por qué Israel fue llevado al exilio. El pueblo dispuso bajo sus propias normas la tierra que es de Dios. Dice el Salmo 24, verso 1: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y ya aquí el salmista está hablando de todo lo que existe en la tierra. Por supuesto, el Señor es dueño de todo. Verso 25: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Te estás dando cuenta de las implicaciones de jubileo? La bendición que tenía. La palabra hebrea para pariente aquí es la palabra gal. Este pariente cercano, determinado, tenía el derecho y también la responsabilidad, ¿sí?, por disposición de la ley, de hacer tres cosas esenciales para con el familiar: rescatar a un miembro de la familia vendido como esclavo,
¿sí? En caso de que hubiera sucedido así. Rescatar la tierra de la familia, también, si fuera vendido. Y vengaría en su momento también, de acuerdo a las leyes que hemos analizado, vengaría el homicidio de un miembro de la familia. ¿Se acuerdan que también analizamos este tema? Que incluso el Señor tuvo que establecer un mandamiento en donde se dispuso lugares de protección para aquel que estaba huyendo del que estaba vengando la sangre. ¿Por qué? Del vengador de la sangre. ¿Por qué? Precisamente hasta que no se hiciera un juicio y se determinara si realmente debía morir aquella persona o fue un accidente, etcétera, o finalmente si no tuvo la intención de matar a aquella persona, a aquel familiar. En el capítulo 3 del libro del Ruth también se describe una transacción, ustedes recordarán, la transacción de un pariente rescatador. Cuando Noemí regresó de Moab, y ella, pobre y endeudada, su pariente rescatador más cercano estaba dispuesto a comprarle la tierra. Pero se detuvo al descubrir que también tendría que casarse con Ruth, porque venía con el paquete, y criar a un heredero para la propiedad. Así es de cuando este pariente rescatador más cercano no cumplió con la obligación, ¿sí? Entonces es cuando aparece Boz, que era el siguiente pariente rescatador más próximo, más cercano, y él fue el que cumplió con esta responsabilidad. Pues por supuesto le gustó Ruth, y bueno, ustedes ya saben ahí la historia romántica de Ruth y Boz. Y en la analogía profética pues podemos ver claramente que Yeshua vino a ser para nosotros nuestro pariente más cercano, rescatador. Primera de Corintios 6, verso 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En todas y cada una de las debilidades que generaron en nosotros una condición de pecado, de derrota espiritual, ¿sí? Al darnos cuenta de nuestra condición, Yeshua nos redimió con la plenitud de gozo. Mientras que el pariente rescataría al esclavo con dinero. Nosotros fuimos rescatados entonces de nuestra esclavitud de pecado con la sangre preciosa de Yeshua. Con precio de sangre fuimos rescatados. Verso 26. Cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá, y él volverá a su posesión. Si el pariente rescatador no pudiera saldar las deudas de su hermano, antes del jubileo la tierra volvería al deudor del año del jubileo. O sea, aquí estamos viendo la justicia de Dios. Estamos viendo, porque no por esa razón, no por el año del jubileo, iba a haber una injusticia. Dios es justo y la justicia es permanente del Señor. El varón, dice el verso 29, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, aquí vamos a ver ya una hipótesis que cambia, porque estamos hablando de una ciudad, ya no del campo. Fíjate cómo cambia el mandamiento, fíjate, dice el verso 29, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Así es que si tú estabas en la ciudad y vendías por alguna circunstancia determinada la casa antes del año o en el año, podías tú rescatarla de acuerdo a la ley y no podía negártela. Pero si pasaba ese año,
Ya, este derecho que tú tenías prescribía. Es lo que en término legal se utiliza. Se dice que los derechos que tú tienes para ejercer prescriben a determinado tiempo, después de determinado tiempo de un año. No sé. Dice una vez más el verso 30, y si no fue rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder del que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Así es que aquí cambia esta hipótesis, si te das cuenta, a el tema del campo. ¿Sí? La propiedad podría ser comprada o vendida más libremente sin las mismas restricciones que aplicaban para las tierras del campo, ¿no? Verso 31. Más las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como terrenos del campo. ¿Te das cuenta de esta diferencia? Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, aquí hay otra hipótesis distinta. En cuanto a las ciudades de los levitas, ustedes recordarán que a los levitas se destinó un lugar específico, especial. Dice, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las cosas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad su posesión en el jubileo. Por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. A la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. ¿Te das cuenta cómo es que a ellos sí les dice es posesión perpetua de ustedes? Pero al pueblo en general le dice la tierra es mía y te prohíbo que la vendas a perpetuidad. Pero los levitas son parte de mí, me sirven y ellos sí, para ellos sí es la tierra a perpetuidad, no hay problema. Qué impresionante, ¿no? Qué beneficio tuvieron los levitas. Por esa razón, al no haber levitas, nadie se puede adjudicar esos beneficios. Ya no. Aquí vemos cómo es que los levitas eran cuidados por el Señor en las ciudades que fueron destinadas para que fueran, para que ellos vivieran con sus familias. Y ellos continuarían en un momento dado confirmando este mandamiento en beneficio de ellos por la justicia del Señor. Dice el verso 35, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. ¿Te das cuenta? O sea, aquí está la justicia del Señor. No significa que el que debía simplemente se olvidara de su deuda. No. Había forma de poder compensar el adeudo. Podría volverse esclavo, etcétera, pero llegará el momento en que sería libre. Tenía que trabajar. Pues. Claro, tendría que trabajar. No está sin trabajar, simplemente no. O sea, ahí no hay. Recordemos un principio fundamental en el carácter de Dios. El carácter de Dios se identifica, se caracteriza por la justicia y la misericordia en una balanza perfecta. Porque el Señor mismo enseña que la justicia, que la misericordia, sin la justicia, eso no es la justicia de Dios.
Eso es debilidad. Eso es injusticia. Por eso el mandamiento dice claramente, no vas a beneficiar ni al pobre y tampoco vas a beneficiar al rico. Justas pesas, balanzas perfectas. La palabra hebrea utilizada aquí para esclavo, ¿sí? Es aquí para siervo, para servir, el caso del hermano, pues es esclavo, como en el versículo 39. Y debe ser traducida así para que la conexión entre esta declaración y los versículos anteriores sea muy clara y podamos entender el contexto del pasaje. El pueblo de Israel había sido esclavo de los egipcios, recordemos. Por eso tienes que hacer la conexión. ¿Sí? Por eso Dios siempre les recordó, yo tu Dios que te saqué de Egipto. Yo tu Dios que te saqué de Egipto, yo tu Dios que te saqué de esclavitud, te lo recuerda todo el tiempo, para que no te olvides de la condición en que en un momento dado tú tuviste. Y con la misma misericordia que el Señor te dio, te trató, al sacarte de la esclavitud del pecado en aquel entonces, de la esclavitud de Egipto, tú debes ser igual. Debes actuar con la misma justicia, con la misma misericordia, con el mismo amor. El pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto, pero cuando fueron liberados se convirtieron en propiedad de quien los redimió, del Señor. Verso 41, entonces saldrás libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Estos mandamientos prohíben que alguien se aproveche de la desgracia de su hermano, sino que por el contrario manda que se le ayude, incluso que se les provea del techo donde vivir, incluso que se les vendiera a su propio hermano como esclavo, como la condición era que el año de jubileo debía ser liberado de toda responsabilidad y deuda. Así es de que el trato sería totalmente distinto, no como en la esclavitud de naciones extranjeras, como se concebía, como si fueran animales, no, de ninguna manera. Un trato de misericordia, de amor, a grado tal que incluso ellos mismos podrían decidir permanecer esclavos por amor, de acuerdo al mandamiento que también ya analizamos en su momento, ¿sí? En donde ellos eran horadados de su oreja como una señal de esclavitud por amor. Imagínense el tipo de trato que tenían los esclavos, ¿no? Por parte del pueblo. Dice 44, verso 44, dice, así tu esclavo, ¿no? Como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Bueno, los esclavos extranjeros, por deuda o pobreza, pues no tenían los mismos derechos de los israelitas, ¿sí? Que estaban en servidumbre por alguna deuda. Había una diferencia aquí que el Señor hacía. Podrían ser mantenidos como esclavos incluso de por vida, asumiendo que su deuda u obligación nunca fuera pagada. En caso de que fuera pagada, pues eran liberados, aunque tenían que ser tratados humanamente. Dice el verso 45, también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Aquí vemos una clara diferencia entre ser un esclavo del pueblo de Israel y un esclavo extranjero. No podían permanecer por siempre como esclavos, incluso de las descendencias de las familias de Israel. ¿Sí?
Dice el verso 47, si el forastero o extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, aquí se trata de un hombre del pueblo de Israel, ¿sí? Obligado a venderse a un extranjero por pobreza, por deuda, que incluso podía no respetar, aquel extranjero podría en un momento dado no respetar los derechos bajo la ley de Dios. Eran extranjeros, no tenían la misma cultura o el mismo temor de Dios quizás. Verso 48 dice, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Dice, o si sus medios alcanzaren, él mismo lo rescatará. Bueno, como el rescate de la tierra, el pariente rescatador era responsable también de comprar la libertad del esclavo hebreo, si es que podía. Y el precio, pues, se calculaba en relación al año del jubileo. Si no podían ser rescatados antes, en el año del jubileo, pues saldría. Verso 50. Hará la cuenta con la que compró, con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Y ya de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él, conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto una vez más, yo el Señor vuestro Dios. Todo el tiempo el Señor finalmente va a estar en la escritura recordándole a Israel que Él es nuestro Dios y Él nos rescató. Y el cuidado de Dios por Israel y su redención se basaba en la idea de que eran los primeros siervos de su Señor. Siempre fue el primogénito de Dios, Israel. ¿Sí? Así es de que, bueno, Yeshua, hablando de este tema, Él es el ungido. Él es el ungido con el Espíritu del Señor, y la obra de su ministerio, su obra de redención, representa el año de la gracia del Señor. Esto no significa necesariamente que el año en particular en que Yeshua leyó este pasaje en la sinagoga fuera el año del jubileo. No necesariamente eso, sin embargo, Yeshua expresó lo que representa el jubileo en relación a su ministerio. Yeshua es la fuente de la vida, la libertad y la redención.